Hechos capítulo 2. Padre, en el nombre de Jesús y en tus manos, Espíritu Santo, nos quedamos. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. En una ocasión se encontraron dos amigos y se propusieron subir a la cima de un cerro. Y cuando iban de camino, uno era así, bien gordito, ¿sí? Bien cholotón, dirían, ¿verdad? El otro era más delgado. Pero cuando iban de camino, empezaron a encontrar obstáculos. Y dijeron, toda la gente decía, no, pues el más delgado va a llegar primero. No, el más delgado es el que va a llegar. Y el más delgado en el camino empezó a burlarse del amigo, del compañero. Y por irse burlando se lastimó. Y el gordito solamente caminaba y caminaba y caminaba. No podía correr. Y cuando estaba allá el que tenía la bandera de la meta, se sorprendió. Porque él esperaba, ¿verdad? Aquel atleta, aquel agilidoso que iba a llegar primero a la cima. Pero cuando vio, se dio cuenta que iba aquel gordito para arriba y para arriba. Y llegó a la meta. Y el que estaba con el banderín le dijo, ¿cómo es posible que tú llegaste primero? Le dijo, es que a pesar de los comentarios, a pesar de los obstáculos que habían, yo perseveré solamente en caminar y caminar. No importaba que él tenía sobrepeso o estaba con quizás menos agilidades que el otro, pero lo que lo llevó a la meta fue la perseverancia.
En esta tarde quiero hablarles, o el Señor quiere hablarnos, acerca de perseverar en la comunión con el Espíritu Santo. Hoy en día, la iglesia, hermanos, se ha enfriado, voy a hablar a nivel mundial. La iglesia se ha enfriado. Mucha iglesia se le ha desviado el enfoque. Se ha desviado de enfoque. Mucho cristiano solamente va a la iglesia para salir de la rutina. Mucho cristiano no sabe lo que Dios, los propósitos de Dios para su vida, aparte del de la salvación. Mucho cristiano ni siquiera conoce a Dios. Se han desviado del enfoque. Han dejado que el afán de la vida, el trabajo, nos desenfoque. Hoy en día andamos enfocados en otras cosas menos que en Dios. Nos levantamos por la mañana y ¿sabe qué es lo primero que hacemos? Voy a ver quién comentó mi publicación. Voy a ver cuántos likes tengo. Voy a ver cuántos vieron mi publicación en Instagram. Y Dios diciéndote, aquí estoy. Quiero hablar contigo. I'm gonna talk to you. I'm here. I was with you the whole night. You didn't see me, but I see you. Estoy aquí. Quiero hablar contigo. Y la iglesia se sigue desenfocando. Nos conectamos primero con las redes sociales y después con Dios. Nos conectamos primero con el trabajo y después con Dios. Hemos tomado las cosas al revés. Nos conectamos primero con las cosas del afán y si queda tiempo, hablamos con Dios. Por eso en esta tarde, el tema es perseverar en la comunión con el Espíritu Santo. Y el Señor me llevaba a este pasaje y quisiera hablar de 3 cosas donde tenemos que perseverar y que muchas veces las hemos descuidado, o si las tenemos ardientes en el fuego, no fuego como el que decía el hermano en la mañana, ¿verdad? Que va a juntar leña. No, la Biblia habla 2 clases de fuego. El fuego que quema secular, pero también es identificado el fuego del Espíritu Santo. ¿Sí? Habla, lo tipifica como el fuego. Y la Biblia habla de varias cosas en que tenemos que perseverar. Pero en esta tarde quisiera hablar de 3 de ellas, que nos la da la iglesia primitiva. El libro de los Hechos. Algunos comentaristas dicen que no debería de llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Otros dicen que debería llamarse el Evangelio del Espíritu Santo. Porque si usted encuentra aquí en el libro de Hechos, es la iglesia, los inicios de la iglesia, pero conectadas con el Espíritu Santo. Y voy a hablar de 3 cosas, mire. La primera, en Hechos capítulo 1, versículo 14. Vaya allí. Dice, cuando todos estaban esperando la promesa, dice que estaban todos, el versículo 14, capítulo 1, todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué dice? En oración y ruego.
con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La primera parte que vamos a hablar es de perseverar en la oración. La segunda, vaya a Hechos capítulo 2, versículo 42. La segunda es, hermano, la primera es perseverar en la oración. La segunda es perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La segunda es perseveraban en la verdadera doctrina. En la verdadera doctrina. Y la tercera, ahí mismo en el versículo 46. La primera perseveraban en la oración, la segunda perseveraban en la verdadera doctrina, y la tercera, y perseverando unánimes cada día. ¿En dónde? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tres áreas donde el cristiano, el Hijo de Dios, debe de perseverar. La primera es en la oración. La segunda, en la verdadera doctrina. La tercera, en el templo. En el templo. Y de esas tres vamos a hablar, hermanos. Mire, la primera, se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Hechos 1:14. Perseverar en la oración. La Biblia de las Américas dice de esta manera: todos estos estaban unánimes. Y me llamó la atención porque usa esta palabra: entregados de continuo a la oración. Entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres. Estaban, dice, entregados de continuo a la oración. Y me llama la atención porque estaban todos unánimes. Y es que la oración, hermanos, una de las cosas que quiere la palabra unánime viene del griego homotimadón. Y mire, el escritor Lucas la usa 10 veces aquí en Hechos. Y la única otra parte donde vuelve a aparecer esta palabra es en Romanos 15:6. La palabra, hermanos, es una palabra compuesta que quiere decir homos, que quiere decir mismo, y timos, mente o espíritu. Entonces dice que estos estaban, si lo podemos traducir, hermano, estaban en la misma mente, conectados con el Espíritu, en oración. Y estaban juntos, hermanos. Y aquí hay algo interesante, porque aquí es donde muchos decimos, ¿verdad? Yo oro en la casa, ¿para qué voy a venir a orar al templo? ¿Cuántos hemos dicho así? No me conteste a mí. Pero aquí dice que estaban ellos juntos, unánimes. Colectivamente, como iglesia, estaban en oración. Y no solo dicen oración, estaban en ruego. ¿Sabe qué es un ruego, hermanos? No cuando el esposo le ruega a la esposa, ¿verdad? Un ruego es cuando usted necesita algo y viene esa necesidad y usted lo hace desde el fondo de sus entrañas, como dice la Biblia, a pedir por ello. Estaban en oración y ruego, estaban unánimes. Hermanos, si hay algo que la iglesia primitiva en todo el libro de los Hechos nos va a enseñar, es que siempre se reunían para orar. Hoy en día nos reunimos para comer. ¿Cierto o no cierto? Sí, hermanos. Y dice, la palabra perseveraban, dice, significa literalmente continuaban persistentemente.
significa, hermanos, constante, continuo, persistentemente. El comentarista, un comentarista Robertson dice: ellos se aferraban a la oración hasta que recibían una respuesta. Hermanos, la primera cosa donde debemos de perseverar es en la oración. Hablar con Dios. Todos sabemos que orar es hablar con Dios. Pero ¿por qué no hablamos con Dios? Y no necesariamente, hermano, tiene que venir hasta aquí al altar a orar. Claro que si está aquí, venga y ore. Pero si está en su casa, está en su trabajo, está, hermanos, donde quiera que usted camine, donde quiera que usted esté, hable con Dios. Hemos perdido esa comunión con el Espíritu Santo. Hemos perdido la comunión con Dios. Pensamos que si no venimos al templo no podemos hablar con Dios, hermano. Dios está aquí, está allá, está en todo lugar. Él nos escucha aquí, nos escucha en Centroamérica, en Suramérica, en Europa, en China, en todo lugar Él nos escucha. Donde quiera que estemos, Él nos escucha. Si hay algo que la iglesia primitiva le dio prioridad, fue, hermanos, a la oración. Pero hoy en día ya no queremos hablar de oración. Es más, hermano Fausto, ya deje de hablar de esas cosas anticuadas. Esas cosas son para los viejos cristianos, para los antiguos, para los del siglo pasado, para los del milenio pasado. Ya hoy la oración, ya nuestros jóvenes ellos ya no van a tener que practicar esas cosas. Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. ¿Sabe por qué nuestras generaciones no conocen a Dios? Estoy hablando a nivel mundial. ¿Sabe por qué nuestras generaciones no conocen a Dios? Las nuevas generaciones. Porque no oran. Porque no oran. ¿Sabe cómo se les llama a la generación de ahora? La generación de cristal. ¿Sabe por qué? Porque es la generación que se ofende por todo. Ningún amén, ¿verdad? Hoy, hermanos, si usted regaña a su hijo y llora una hora, hay que llevarlo al psicólogo porque va a terminar traumado. Si nos regañaban a nosotros y seguíamos llorando, ¿cómo nos iba? Teníamos un buen psicólogo. Aquí nos morimos, hermanos. Nos morimos por un regaño, nos morimos por un cinchazo. No, aquí estamos, somos hombres de bien, la generación del porcentaje más alto que son hombres de bien, aunque no vayan a una iglesia o no sean religiosos. ¿Sabe por qué? Porque no nos quebrábamos tan fácil. Y aquí estamos. Gracias a Dios estamos en Cristo, pero somos la generación que tiene el alto porcentaje, que aunque no asista a una iglesia, son hombres y mujeres de bien. Porque se les enseñó a trabajar, se les enseñó a ganar el pan de cada día con el sudor de su frente. Hoy en día, hermanos, nuestros muchachos y ojalá, muchachos, que esto sea, que no caigan en eso. De que si papá y mamá nos regañan, que ay no, si terminan llorando una hora. Y el problema es que papá, ay mira, no para de llorar, no sé qué le pasa, hay que llevarlo al psicólogo. Aquí tenemos un psicólogo, ahí está mi hermano Fernando Lima, graduado de psicólogo. ¿Sí? Por eso son llamados la generación de cristal. Pero hermano, no conocen a Dios o no conocemos a Dios porque no oramos, porque no buscamos de Dios. Porque no buscamos de Dios. Mire, Hechos capítulo 6, versículo 4, la prioridad de la iglesia, hermanos. Hechos capítulo 6, versículo 4.
Perseverar en la oración. Aquí había un problema, hermanos, de que se estaban multiplicando los miembros, y dice que los apóstoles estaban desatendiendo a sus familias, estaban desatendiendo el ministerio de la palabra. Entonces ellos hicieron algo. En el versículo 3, mire lo que dice. Capítulo 6, versículo 3 dice: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de ¿qué dice? Del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, dijeron los apóstoles, persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Es que, hermanos, ellos dicen persistiremos, perseveraremos, estaremos allí de continuo. ¿Sabe por qué? Porque ellos no dependían de su razonamiento. Ellos no querían depender y hacer lo que ellos querían, lo que a ellos les parecía bien. Ellos querían hacerlo la voluntad de Dios. Ellos querían compartir la palabra de Dios. La oración, hermanos, tenemos que perseverar en ella. Primera de Tesalonicenses 5:17, mire lo que dice. Orad sin cesar. A veces sacan al pobre hermano César porque dicen que quieren orar sin él. No es sin César el hermano, no, es sin cesar, sin parar, sin desmayar, sin que nada nos detenga. Si aunque los obstáculos vengan, hermanos, debemos de orar. Orad sin cesar. Colosenses 4:2, mire lo que dice. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando con ella con acción de gracias. Por eso, hermano, mire, si hay algo que la iglesia ha perdido o por qué se ha desenfocado de estar conectados con Dios, es porque ahora depende de ellos mismos. Y usan esto de pretexto. Ya no oro porque ya tengo la Biblia. No estoy diciendo que la Biblia no es importante, pero la Biblia sin oración es una desgracia en un ministro. Porque por ello se han echado a perder muchos. Han dependido de ellos mismos. Por eso ahora tenemos, hermano, muchos vendiendo la palabra, vendiendo las sanidades, sacando la doctrina de la prosperidad, sacando muchas cosas que, hermanos, usan un texto, lo sacan de contexto y forman un pretexto. Y allá están, hermanos. Pero la Biblia nos advierte en Pedro, dice que en los postreros tiempos se levantarían falsos maestros. No de afuera para adentro, dentro de la iglesia se iban a levantar. Por eso es necesario orar, hermanos. Todo predicador y todo maestro, si no tiene oración, tenga cuidado, porque va a empezar a desmayar, va a empezar a descuidar la verdadera doctrina. En el caminar, hermanos, de los pocos años que he transcurrido en el evangelio, he visto, hermanos, cómo verdaderos predicadores desvían su doctrina. Desvían, hermano, el santo evangelio, y usted los escuchaba y decía: wow, este hermano, gloria a Dios, cómo Dios lo usa. Wow, este hermano, cómo enseña. Y ahora usted los ve y dice: ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Le pasó que descuidó la oración. Le pasó que descuidó la comunión con el Espíritu Santo. Le pasó que ahora su ego le gana más que la propia palabra. Y ese es un problema, hermanos, porque nosotros debemos de perseverar en la oración. La oración nos ayuda a estar conectados con Dios, nos ayuda a escuchar la voz de Dios.
Una de las cualidades de la oración, hermano, no es un monólogo. Un monólogo es cuando uno solo habla, como lo que está pasando ahorita. Yo soy, o el Señor es el que está hablando a través mío. Pero la oración es un diálogo de dos. Yo hablo con Dios, pero también escucho a Dios. Dios, ¿estaré bien en esto? Dios, ¿será que es tu voluntad hacer esto? Dios, ¿será que tú me permites que haga esto? Oh, ahora no, hermanos. No, hombre, si ya Dios ya te dijo. No, hombre, si ya Dios te dio la bendición. Lo que pisare la planta de tus pies, eso es tuyo. Dice, están en el desierto. El desierto es tuyo. Usamos Biblia para cosas equivocadas. Por eso, hermano, es necesario perseverar en la oración para no desenfocarnos. Mucha iglesia dormida, no la de ahorita, no, dormida espiritualmente. ¿Por qué? Porque, hermanos, hemos descuidado la oración, hemos descuidado la conexión con Dios, hemos descuidado el hablar con Dios. Si descuidamos eso, hermano, por mucha Biblia que sepamos, vamos a usarla mal. Vamos a usarla mal. Y es lo que está pasando, hermanos. Hoy usted ve, hermanos, ministros que dicen a la Biblia, a la iglesia tienes que llevar dos cosas: Biblia y chequera, dice. Si usted manda $1,000, usted va a ser sanado. Pero si manda 500, no, muy poquito. Usted puede vivir como usted quiera, hombre. No se preocupe. Traiga los diezmos y con eso basta. Más si es un empresario, ¿verdad? Usted vaya, fornique, adultere, haga drogas, haga lo que quiera, escondida, con que no lo vean los de la iglesia, haga lo que quiera. Viene aquí y entregue sus diezmos y ofrendas y con eso basta. ¿Qué les pasó a esos ministros? Se desconectaron de Dios. Se desconectaron de Dios. ¿Por qué? Abandonaron la oración. Perseverar en la comunión con el Espíritu Santo a través de la oración. La segunda es, hermano, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2 versículo 42. Hechos capítulo 2 versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vuelve a mencionar allí, hermano, las oraciones, pero aquí vamos a usar, hermano, en la doctrina de los apóstoles. La doctrina, hermanos. La Nueva Traducción Viviente dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. La versión Dios habla hoy usa esta palabra y dice: los que habían sido bautizados, escuche bien, se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Oh, tengo que perseverar en la oración, pero también en la enseñanza, en la doctrina. Perseveraban en la doctrina o perseveraban en la enseñanza, como dice la versión Dios habla hoy. Hermanos, si hay algo que ha sido desviado, si usted y yo ya sabemos esto, ¿verdad? Estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Los que están despiertos digan amén. Los que no, aunque sea, cabeceen ahí, dice. Pero qué interesante es, hermanos, ver que si hay algo que ha sido desviado de la iglesia cristiana evangélica, si la quiere llamar, agregarle así, la Biblia solo dice cristianos. Pero la iglesia cristiana evangélica sabe que lo que ha sido distorsionado, lo que ha sido torcido, es la doctrina. Hoy en día, hermanos, cada día dicen nuevas doctrinas. Ahora entendemos esto, dice.
Por 16 siglos han estado equivocados. Por 6 siglos, perdón. Han estado equivocados. Quizás les enseñaron mal. Y usted se pregunta y dice, ¿será que aquellos no tenían el Espíritu Santo? ¿O será que los de ahora no tienen el Espíritu Santo? ¿O no escuchan al Espíritu Santo? Pero usted llega y dice, cuando se encuentra ya con Pedro, vámonos a Pedro, porque es la segunda vez que lo voy a mencionar. En el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es este versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En los postreros tiempos, hermanos, habrán falsas doctrinas. Habrán falsos maestros introducidos. ¿Sabe cuál fue uno de los grandes problemas que provocó la pandemia en medio de la iglesia? El que no nos pudiéramos congregar presencialmente. ¿Sabe cuál fue uno de los problemas? De que muchos se alimentaron de los famosos youtubers. Y en el YouTube, hermano, hay de todo. Y el problema no es que haya de todo, el problema es que se dejen engañar. ¿Por qué? Usted dice, pero si la enseñanza que tenía el pastor, el hermano fulano, el evangelista fulano, el maestro, el predicador, el hermano, la hermana, era muy buena, sana doctrina, ¿qué le pasó? Le pasó que no perseveró, se desvió, se desenfocó y ahora empezó a escuchar otras voces. Nosotros los maestros, los que tenemos el privilegio de pararnos enfrente, hermano, para enseñar o para predicar, tenemos mayor responsabilidad que todos los demás. Pablo le dice a los romanos que nosotros tenemos mayor condenación. O sea, no que seamos condenados al infierno, no, sino que vamos a ser, hermanos, juzgados aún más por todo lo que enseñamos. Por eso, si hay algo que todo maestro, todo predicador no debe de descuidar, es la comunión con el Espíritu Santo. Es la comunión con el Espíritu Santo. Porque si no, hermano, vamos a empezar a escuchar herejía. Vamos a empezar a escuchar, hermano. Mire, usted y yo podemos, los que entendemos esto, tenemos un montón de comentaristas, tenemos un montón de diccionarios, y todos ellos son seres humanos que se pueden equivocar. El problema no es que ellos se hayan equivocado, el problema es que usted también lo siga equivocadamente. Y ese sí es un problema grande. Porque si estamos parados aquí, hermano, enseñamos a un pueblo, hermanos, seguimos equivocados y estamos tratando de equivocar a otros. Por eso, iglesia, mire, usted y yo, cuando escuchamos una predicación en YouTube, cuando lo escuchamos en Facebook, cuando escuchamos un maestro, un predicador, hermanos, si hay algo que debe de resonar en nuestro corazón, cuando algo no encaja, usted dice, no, esto no es lo que dice la Biblia, esto no es lo que enseña la Biblia. Usted dice, no, es que a mí no me van a vender gato por liebre, no. Usted ya no tan fácil se deja convencer cuando alguien está equivocado. Pero si usted no lee la Biblia, si usted no ora, hermano, mire, usted se lo va a tragar todo. ¿Y por qué le digo esto de que no ora? Mire, su servidor es de nacionalidad guatemalteca y tuve el privilegio de ver varios. Yo no fui cristiano allá, pero vi varios que no sabían ni leer, pero iban al templo. Y creo que no he visto gente más fervorosa que ella.
porque lo que querían aprendérselo se lo memorizaban. Y no sabían leer. Pero les decían de ir a orar. Hermanos, esos hermanos se gozaban. Y yo pasaba, porque allá eran unas galeras que hacían, y uno pasaba allí, porque ahí pasábamos para el campo, y miraba usted aquello y decía, wow. Para mí la iglesia era aburrida. Y yo decía, ¿y estos qué hacen allí todo el día? Pero ellos estaban gozando. Y varios de ellos no sabían leer. Y usted dice, ¿y cómo le hacían? Si usted se jacta de todo lo que sabe, ¿se imagina cómo le hacían estas personas? Pero son personas, hermanos, que tenían esa comunión con el Espíritu Santo. Tenían esa comunión, o tienen esa comunión con el Espíritu Santo. Por eso, hermano, la segunda cosa, hermano, es perseverar en la doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Mire lo que dice. Versículos del 14 al 17. Dice, pero y cada pasaje que hemos leído, si no dice la palabra persiste, dice persevera. Pero mire qué interesante, porque Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú, le dice, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Primero, ¿para qué? Para enseñar. Segundo, para redarguir. Tercero, ahí sí ya no se oyó. ¿Para qué dice el tercero? Para corregir, para instruir en justicia. Pero hoy en día, hermano, la iglesia, la escritura, la palabra de Dios, la doctrina, hoy solo quieren que se dé, hermano, usted le va a ir bien, usted va a ser prosperado, usted va a ser sanado, y gloria a Dios. Pero cuando usted está mal, se le va a corregir. La palabra le va a corregir. Por eso, hermano, mire, hay iglesias que ya no usan correcciones. Y usted dice, ¿qué pasó? Por eso es que vivimos como vivimos, andamos como andamos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos perseverado en la doctrina de los apóstoles. Hemos perdido la doctrina, hemos perdido la enseñanza, hemos desvalorado lo que la Biblia verdaderamente enseña. Juan 5:39, el Evangelio de Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que perseverar en la oración, hay que perseverar en la doctrina, o sea, en la palabra de Dios, la verdadera palabra, iglesia. Pero también hay que perseverar en el templo. Hechos capítulo 2 versículo 46. Perseverad en la doctrina, perseverad en la oración, perseverad en la doctrina de los apóstoles. Y la tercera dice, y perseverando, capítulo 2 versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Cada día en el templo. La Nueva Traducción Viviente dice: adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casa para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Como nosotros. Ningún amén, ¿va? Como nosotros, ¿verdad? Generosos para compartir. ¿Amén o no amén? A la fuerza. Mire, la Biblia Pishita dice de esta manera: y cada día perseveraban unánimes en el templo
y en los hogares partían el pan y recibían el alimento con gran júbilo y con sencillez de corazón. Hermanos, con gozo, con alegría, dice, y la Biblia Peshita dice, con gran júbilo. ¿Cómo venimos al templo, iglesia? Es más, si es que venimos, los primeros discípulos, que eran en su mayoría judíos, adoraban diariamente en el templo. Y sabe que esto les duró poco, porque en el año 70 fueron esparcidos. Pero ellos iban, hermanos, con un anhelo de adorar a Dios. Por eso, iglesia, es difícil para mi persona y en mi poca inteligencia entender a personas que quieren limitar al Espíritu Santo. Limitar, hermanos, cuando es Dios el que está ministrando. Se me hace irreverente, se me hace, hermano, algo injusto para Dios. Porque si Dios es el dueño, ¿a qué venimos a adorar, hermanos? O le hago esta pregunta: ¿a qué venimos al templo? No vino para que lo vieran nada más aquí, ¿verdad, hermano? No, ¿verdad? ¿A qué venimos al templo? Y si usted le pregunta a uno de los jovencitos, quizás va a decir: mamá me trajo, mi papá me trajo. Pero los ya adultos, dicen en Guatemala, los de callo grueso, los ya adultos, ¿a qué venimos al templo? No hemos venido, hermano, a ver el peinado del hermano, el peinado de la hermana, el color de vestido que trajo, el color de traje que se puso hoy. No hemos venido, hermano, a ver si vino fulano, sultano. Hemos llegado para adorar a Dios. La Biblia dice: entrar por sus puertas con acción de gracia, con alabanza para Él. ¿Sabe por qué? Porque Él espera esa adoración de parte de usted. Pero a muchos se nos hace una carga venir al templo. ¿Sabe qué siente un judío? No poder llegar al templo. Mire, vaya conmigo al Salmo 84. Salmo 84. Vamos a leer unos versículos y usted solo se sabe el versículo 10 que dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero mire el versículo 1, los hijos de Coré, mire la congoja, el anhelo que ellos tenían, y ellos empiezan a expresar y dicen: ¿cómo es que un pájaro tiene su nido? Referente al querer estar en la casa de Dios. 84:1 dice, le dicen expresándole a Dios: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y mire cómo dice el versículo 2, dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea. ¿Qué dice? Los atrios de Jehová. Igual que nosotros, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 3 dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados, dice, los que habitan ¿en dónde? En tu casa, pero no solo en tu casa, dice: perpetuamente te alabarán. Anhela mi alma y aún desea mi corazón. Mire, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo, dice, y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente.
Hermanos, es que el congregarnos, el escritor de Hebreos dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, hermano. Y mire estos hijos de Coré, la congoja, el anhelo con que expresan el querer estar en la casa de Dios. Y es que, hermano, cuando usted y yo entendemos que a la casa de Dios venimos a adorar a Dios, hermano, lo demás no va a ser estorbo. Aunque sean obstáculos, los vamos a pasar. Aunque el hermano le caiga mal, aunque la hermana yo le caiga mal, aunque me dañen los líderes, aunque mis pastores me hablen mal, aunque quizás, hermano, tenga problemas con otra familia, yo vengo a adorar a Dios. Aunque quizás no me miren bien, aunque quizás ni cuenta se dieron de que yo llegué, aunque quizás no les guste como yo soy, aunque quizás no les guste cómo predico, cómo enseño, cómo cuido la puerta, cómo toco un instrumento, yo lo hago para mi Señor. Lo hago con gozo. Anhela mi alma, dice el salmista, y aún desea mi corazón estar en los atrios del Señor. Hermanos, si usted le pregunta, mire, subían una vez al año para adorar a Jehová, y ese pueblo, hermanos, caminaba y caminaba para llegar al templo, porque querían ir a adorar a Dios. Y usted y yo, hermano, caminamos para el carro, y del carro ahí nos venimos. Porque solo caminamos para el carro, hermano. Bueno, los hermanos que viven aquí se vienen caminando, ¿sí? Pero de allí, hermanos, los demás caminamos solo a donde está el carro, y de ahí del parking para acá. Dios guarde me digan que me vaya a parquear afuera, porque muy lejos, 2 cuadras. ¿Sí? Mi carro no se puede quedar afuera. Me quedo haciéndole ujiera a mi carro allá afuera. Anhela mi alma estar en los atrios del Señor. Hermanos, si hay algo que usted y yo debemos de anhelar, es estar adentro de los atrios de Dios. La Nueva Traducción Viviente, el versículo 9 dice: oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido. El versículo 10 dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Un solo día en la casa de mi Dios. Pero hermanos, sí, y no voy a decir, si usted ya tiene un horario en su trabajo, pues ni modo, ¿verdad? Como dice mis hermanos del DF, ¿verdad? Si usted ya tiene un horario en la escuela, pero que no sea porque usted escogió estar en ese horario. Que no sea porque usted dijo: hoy es mi oportunidad. Hoy me voy a poner a trabajar martes, jueves y el domingo. Pastor, no voy a poder ir a la iglesia porque el trabajo, pastor. Voy a agarrar clases para el martes, jueves y el domingo. No, el domingo no van a la escuela, ¿va? Pasé la tarea, dice el hermano, que sí. Y por eso, pastor, no voy a poder ir a la escuela. No tiene que ser de esa manera, hermano. El anhelo de estar en la casa de Dios debe de ser nuestro. Porque, hermano, cuando usted y yo nos dejamos de congregar, ¿a quién le afecta? ¿Le afecta al pastor? ¿Le afecta a los diáconos? Hermano, me afecta a mí. Me afecta a mí. El que se duele soy yo. Al que le afecta es a mí. El que anhela estar en la casa de Dios debe de ser mi persona.
Yo quiero venir aquí, y aunque el hermano le salgan 3 gallos cuando canta, aunque el hermano se equivoque en 2 notas, hermano, pero cuando yo quiera adorar a mi rey, yo le voy a decir: Señor, ¿sabes qué? Yo vengo con problemas, yo vengo con circunstancias difíciles. El doctor ya me dijo que no tengo solución, de que me han pronosticado esto, pero ¿sabes qué, Señor? No voy a temer al que mata el cuerpo, más bien voy a adorar al rey, porque como dijo tu siervo Job, yo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Mi redentor vive. Cuando anhelamos estar en la casa de Dios. Y así, hermano, no me gusten los gritos del hermano Fausto, pues ni modo, ¿sí? Me despiertan cuando predica. Y es que, hermanos, cuando perseveramos en la comunión con el Espíritu Santo, cuando perseveramos en la oración, cuando perseveramos, hermanos, ¿cuál es la segunda? En la doctrina. Cuando perseveramos en la oración, cuando perseveramos en la doctrina. Y la tercera, en el templo, en la iglesia, hay resultados. ¿Sí? Todo efecto, toda causa tiene su efecto. Ley de la física, ¿no? Toda causa tiene su efecto. Todo lo que usted haga tiene resultados. ¿Sí? Isaac Newton nos dejó eso, pero la Biblia nos enseña y dice que los resultados de perseverar en los principios bíblicos o en la comunión con el Espíritu, ¿sabe cuál es uno de ellos? Hechos 2:43. Hechos 2:43 dice: ¿cuál es uno de los resultados de perseverar en esto? Hermanos, dice: y sobrevino temor a toda persona. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La versión Dios habla hoy dice: todos estaban impresionados, porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Preguntamos hoy a la iglesia. No estoy a favor de andar siguiendo señales. Yo sigo al que hace las señales. Pero si preguntamos, ¿qué está haciendo la iglesia a nivel mundial? ¿Qué efecto está causando la iglesia a nivel mundial? ¿Estamos causando un efecto divino o estamos atrapados en nuestros propios afanes? Espero que me esté escuchando. ¿Qué efectos está causando usted en el contorno donde usted está? ¿O es que estamos atrapados en nuestros afanes humanos? No tengo tiempo de orar, Señor, porque mi esposa se enoja si no me siento con ella a ver la novela. No tengo tiempo de orar, Señor, porque mis hijos no me dejan. Cuando están pequeños, entiendo. O entendemos, ¿verdad? Cada quien. No tengo tiempo de orar, Señor, porque mira, tengo mucho trabajo. Es más, ni al templo voy a ir. Y no estamos en contra, hay que superarnos, hermanos. Si usted puede, supérese. Hay que escalar espiritualmente y humanamente, sí, pero nunca debemos de darle el lugar que Dios se merece al afán. Dios es primero por sobre todas las cosas. Esta iglesia, hermano, estaba impresionando a los que estaban a su alrededor.
Impresionaba a sus vecinos, impresionaba, hermano, a los que estaban alrededor de ellos. La Reina Valera 60 dice: y sobrevino temor a toda persona. ¿Temor de qué? Temor del Dios de los judíos. ¿Sabe por qué? Porque ellos reflejaban al Dios que servían. ¿Qué reflejamos nosotros? Ahorita aburrimiento, ¿va? Quieren que ya me baje. Pero ¿qué reflejamos nosotros? Allá donde vivimos, ¿qué reflejamos? Los resultados, hermanos, es que impresionaban a los que estaban a su alrededor. Es que, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted entra a un hogar donde, hermanos, hay una familia que es temerosa de Dios y que está en comunión con el Espíritu Santo, usted siente esa presencia cuando entra, hermanos. Y no me voy a creer el súper espiritual ni el súper santulón, no me vaya a decir de eso, hermano, pero se siente. Y cuando usted habla con un creyente, la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Hablamos más, hermano, de este año hice $40,000, el siguiente tengo que hacer 60, y el que sigue 80, y el otro 120, y ahí voy a ir para arriba. Dios te va a dar las añadiduras cuando Él quiere, no cuando tú digas. Así de sencillo. Otro de los resultados, hermanos, nuestra comunión con Dios produce temor. Produce temor. Y algo bien importante que esta iglesia tenía: estaban sujetos a la voluntad de Dios. Cuando alguien tiene esa persevera en la comunión con Dios, se sujeta a la voluntad de Dios. Otro de los resultados es que Cristo es dado a conocer. Y el más importante aún, hermanos, es que Dios toma el primer lugar en nuestras vidas cuando perseveramos en la comunión con el Espíritu Santo. Si algo nos enseña la iglesia primitiva, hermanos, es que ellos tenían comunión con el Espíritu Santo. Ellos oraban. Ellos tenían esa doctrina arraigada. Se preocupaban por dos cosas según el capítulo 6, versículo 4. Por la oración y por la palabra. Necesitamos a nivel mundial, y por eso decía, hermano, no lo dije en mal sentido, por mucha palabra que sepamos, si no hay comunión con el Espíritu Santo, estamos propensos a caer como han caído muchos. Hay muchos ministros, hermanos. Usted lo ve en YouTube, usted los ve en diferentes redes sociales. Andan más perdidos que la Llorona a medianoche. Andan perdidos, hermano. Escuchaba, ya solo escucha y dicen: este hermano predicaba bien y ahora ¿qué le pasó? Esta hermana predicaba bien y ahora ¿qué le pasó? Le pasó que dejó de perseverar en la comunión con el Espíritu Santo. Iniciamos un año más, hermano. Necesitamos principios espirituales. Ya los tenemos, pero algunos los hemos olvidado. Si usted los tiene, hay que meterle batería a eso. Y si los ha descuidado, hay que volver a la comunión con el Espíritu Santo. Hay que volver. ¿Quién es el que me impulsa a adorar a Dios? El Espíritu Santo, hermano. Mire, acabamos de tener un momento de alabanza hermoso. ¿Quién me impulsa a adorar a mi Dios? El Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso no ignoremos al Espíritu Santo. No lo ignoremos. Él es una persona. Él es Dios. Póngase de pie. Perseverad en la comunión con el Espíritu Santo. Perseverad.
en esta hermosa tarde, hermanos. Démosle gracias a Dios por su palabra. Y después vamos a estar teniendo Santa Cena. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos recuerdas que tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar, Señor. Admiramos estos personajes como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Admiramos, Señor, un Esteban que cuando iba a ser apedreado relató uno, si no es que la mejor historia de Israel, paso por paso, Señor. En vez de renegar, en vez de criticar, lo único que hizo fue exaltarte de todo lo que tú habías hecho con el pueblo de Israel. Todo lo que tú habías hecho. El apóstol Pablo, Señor, un hombre que fue perseguido, fue apedreado, fue latigado, Señor. Él lo relata, Señor, en una de sus cartas. Pero que a pesar de, se mantuvo firme, Señor. Hombres que murieron decapitados, Señor, porque tenían esa comunión contigo, Señor. No temían a la muerte, porque tenían esa comunión contigo, Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Tiempos difíciles para la iglesia. Si hemos perdido esa comunión contigo, ayúdanos a restaurarla. Si hemos, Señor, perdido el amor por la oración, el amor por tu palabra y el amor por tu casa, necesitamos regresar. Esas tres cosas son básicas, Señor, en nuestra vida como hijos tuyos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito Dios.